Gracias por continuar con nosotros en Ángulos. Ayer se definió la dirigencia del Partido Acción Nacional, la dirigencia nacional. Gustavo Madero se impuso a Ernesto Cordero después de una batalla campal más que una campaña por la dirigencia de este partido político. Y saludamos a nuestros invitados. Jesús Estrada, bienvenido. ¿Qué tal, Edgar? Compañeros, gracias. Jorge Rocha, bienvenido. Buenas noches a todos. Rodrigo Cornejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gonzalo Ibarra, bienvenido. Buenas noches. Comencemos. Después de una situación muy complicada, en el PAN siempre se dan con todo, ¿no? Al igual que en otros partidos, pero me parece que en el Partido de Acción Nacional, pues a pesar de todas las crisis que han tenido, a pesar de todos los problemas internos que han tenido, a pesar de que perdieron la elección del 2012, pues sigue la guerra interna, sigue con una fuerza impresionante. ¿Qué lectura le podemos dar al triunfo de Gustavo Madero y sobre todo si la operación cicatriz que se le conoce después de una elección realmente va a lograr una unidad en este partido? Jorge. Bueno, desde mi punto de vista, lo primero que hay que señalar es que el PAN por primera vez abre hacia toda su base por votación la elección del presidente nacional. Más bien siempre se decidía de una manera más cupular, más de cuadros. Es la primera vez que lo hacen, por lo menos para elegir al presidente. Ya para candidaturas lo habían hecho en las elecciones pasadas, pero no habían realizado este método en una elección de presidente nacional. En este escenario, evidentemente, y creo que ahora ya pasa a toro pasado, podemos decir que no fue una campaña ni un debate de ideas, ¿no? En el PAN. No tuvo prácticamente ningún tipo de resonancia las propuestas ni las posturas, más bien el conflicto fundamentalmente estuvo basado en quién podía generar mayores alianzas en los estados, ¿no? Quién podía generar más votos, quién se podía aliar con quién. En Jalisco obviamente tuvimos esa rebatinga. Y por supuesto que cuando tú tienes una elección que está basada fundamentalmente en alianzas, luego hacer operación cicatriz es mucho más difícil. Cuando tú lo que generas es un debate de ideas, y luego gana el que tuvo las mejores ideas y el mayor carisma, entonces de alguna manera el perdedor reconoce que frente a un electorado amplio pierde la elección y se suma a al ganador. En este caso en realidad fue una elección de vencidas, por decirlo de manera coloquial, y entonces hay un candidato ganador que genera más alianzas y un candidato perdedor que pues ahí quedan sin nada prácticamente. Yo creo que en este sentido la operación cicatriz va a ser mucho más difícil de realizar, porque además, y hay que añadir, que este conflicto es anterior, no se genera en la elección, sino que son dos grupos que ya se venían enfrentando prácticamente desde hace un par de años, se enfrentan en esta arena electoral, gana uno de ellos y yo creo que los otros pues habrá que ver cuál es su postura. Ahora, lo que también hay que decir es que es una lucha de lo que queda del PAN, ¿no? O sea, no estamos hablando de ninguna manera de un partido boyante, más bien es un partido en crisis y habrá que ver cómo Madero sigue administrando la crisis. Se esperaba el triunfo de Madero, ¿no? Sí, ya estaba cantado. Coincido con lo que comenta Jorge, ya se preveía el resultado básicamente y me llama la atención que en los debates las acusaciones que se lanzaban uno y otro bando tenían como eje común el tema de las reformas, de quién ha apoyado más o menos a las reformas propuestas por Peña Nieto en el marco del Pacto por México. Sobre todo los ataques más fuertes venían del campo de Ernesto Cordero hacia Gustavo Madero, pero no dudo que si Ernesto Cordero hubiese ganado la elección, también eventualmente iba a negociar posiciones y negociar, digamos, ventajas en ese Pacto por México a cambio de las reformas. Me llama la atención que está ese tema de las reformas y el impacto que va a tener a futuro, y yo creo que va a ser un desgaste aún mayor para el PAN, y creo que el triunfador de la elección del PAN de alguna manera va a ser la gente que está harta de los partidos políticos, después de ver en una campaña donde no hubo básicamente ideas, después de ver una campaña donde se volvió a editar el tema de las guerras sucias, de las guerras de lodos entre los partidos. Entonces la gente está más harto aún viendo los resultados de las reformas que se han aprobado en el Pacto por México, más desempleo, más beneficios, por ejemplo, para los magistrados del Tribunal Electoral, ahora que se van a llevar una pensión vitalicia gracias a los acuerdos de los partidos. Así que básicamente pues el PAN yo creo que sigue el desgaste y sigue también el hartazgo de la gente con los partidos.
¿Cómo quedaría el Partido Acción Nacional en Jalisco? Porque tiene a la mayor cantidad de panistas precisamente en este estado, tiene un padrón muy importante y de hecho los candidatos, tanto Madero como Cordero, pues trataban de venir a Jalisco cada que podían, ¿no, Gonzalo? Pues mira, según estábamos comentando antes de comenzar el programa, pues las cosas quedaron bastante reñidas, ¿no? Los panistas que llevan actualmente la dirigencia de Acción Nacional aquí en el estado, pues al parecer perdieron algunas posiciones contra los que las habían perdido anteriormente. Entonces lo que estamos por ver en estos próximos meses es que también se va a renovar una dirigencia a nivel estatal. Hay una lucha bastante pareja. Esto nos permite también prever una lucha bastante cerrada por la dirigencia del PAN a nivel estatal. Y pues bueno, no se esperaba, creo, tanto avance de Cordero aquí en Jalisco como el que se tuvo. Que también va a ser una elección abierta a toda la militancia, hay que decirlo. Todos los panistas de Jalisco afiliados obviamente van a elegir al próximo presidente o presidenta del Partido Acción Nacional en el estado. Hoy escuchaba declaraciones de Gustavo Madero en el sentido de que hay un cambio generacional en el PAN. ¿Ustedes ven un cambio generacional? Pues tal ¿Ven a vez, gente nueva? pues Jalisco, por ser un estado significativo en términos de afiliados y hasta hace poco en términos de simpatías políticas, me parece que mediante Acción Juvenil, que es la denominación que le da el Partido de Acción Nacional a sus juventudes políticas, podría haber aportado cuadros. Sin embargo, yo no he visto este recambio generacional ni replicado del centro hacia la periferia política, es decir, de la capital hacia los estados, ni emana tampoco de Jalisco, ¿no? No me parece que en términos de los candidatos que puede postular Acción Nacional o los regidores o las personas que están ocupando estos espacios de poder, que súbitamente después quedaron vacíos por las mismas luchas internecinas que hubo en el estado, no fueron llenados precisamente ni de la manera más democrática ni de la manera más boyante en términos de hacer un recambio generacional, ¿no? Y para tocar un poco eso también, a mí me parece que en términos de simpatizantes, si hubiese ese recambio generacional del que se puede hablar, me parece que este discurso de ambos que se disputaron la dirigencia nacional de acusar a ver quién es más peñista que Peña, simplemente no va a tener mucha resonancia en Jalisco en términos de que aquí hay una versión tal vez más grande a este discurso que se replica, por ejemplo, cuando el PRI estaba en la oposición, de un cogobierno o un gobierno concubino responsable, ¿no? Vamos a tratar de hacer pasar las reformas y los acuerdos que son necesarios, entre comillas, en tanto que estas reformas se pintan como inevitables y no vamos a cobrar ninguna factura política por el hecho de que fueron sistemáticamente bloqueadas mientras el Partido de Acción Nacional gobernaba, ¿no? Entonces, este discurso me parece, al menos para los simpatizantes del PAN, entre los cuales yo no me cuento, bastante hueco, ¿no? ¿Quién es más peñista que Peña? Los panistas parecen bastante paupérrimo, ¿no? Ahora, Edgar, fíjate que una cosa importante es que normalmente cuando un partido abre digamos, una elección de este tipo, habitualmente uno de los propósitos fundamentales es salir fortalecido frente al resto de la ciudadanía, es decir, dicen nosotros somos un partido democrático y entonces vean cómo nos exponemos y cómo podemos decir. Creo que, bueno, a pesar de que tenemos un día de que fue la elección, podríamos señalar que este proceso no fortalece al PAN ni adentro ni afuera del propio partido, precisamente porque se ven todos estos desajustes, esta lucha intestina, estas alianzas luego que uno no alcanza a entender bien, que son fundamentalmente pragmáticas. Entonces creo que en ese sentido el PAN pierde porque no genera esta ola y esta idea de que es un partido más democrático hoy que ayer, ¿no? Creo que en ese sentido el PAN pierde. Tengo que hacer una pausa. ¿Les parece si al regresar cerramos el tema del PAN y damos paso al tema de las reformas, que también fue centro de debate? ¿Quién estaba más allegado a Enrique Peña Nieto, al presidente de la República, Cordero o Gustavo Madero? Regresamos, no le cambie.